El Señor les bendiga, mis hermanos, en este día. Damos gracias al Señor por esta oportunidad donde nuevamente nos estamos comunicando a través de las redes sociales. Bendigo a todos mis hijos espirituales y a cada una de las personas que también se conectan con nosotros hasta allá que llegue la bendición y el poder soberano de Dios protegiéndonos de todos estos acontecimientos que están sucediendo. Bien, vamos a predicar en esta hora. Y quiero comenzar con Primera de Samuel capítulo 18 y versículo 5. Es un texto que le vamos a ir dando forma en el transcurso de este tiempo. Primera de Samuel capítulo 18 y verso 5 dice de la siguiente manera: Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. En este momento que estoy leyendo esta palabra, lo que estaba sucediendo es que David todavía no era rey. David solamente era un siervo del rey Saúl. Se perfilaba para llegar a ser rey, la unción estaba sobre él, pero todavía no era ningún rey. Pero si ustedes se fijan, dice que donde quiera que lo enviaba el rey, Saúl se portaba prudentemente. Esa es la palabra que quiero resaltar en este momento. O sea, voy a hablarle sobre la prudencia que debemos de tener en estos tiempos, más que nada. Prudencia. En 1 de Samuel 18:14, continúo con la misma idea, dice lo siguiente: Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. El primer versículo dice se portaba prudentemente, y este segundo versículo dice se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Esto es bien interesante. Y luego en el verso que sigue dice: y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Por favor, quiero que usted ponga un poco de atención porque esto nos va a ayudar a todos. Voy a hablarle de la prudencia. Para poder entender sobre a qué me estoy refiriendo, le voy a definir qué cosa significa prudencia según el diccionario en español. Según el diccionario dice de la siguiente manera: prudencia es una cualidad basada en conducirse con sensatez y consideración para evitar probables prejuicios. Conducirse con sensatez, conducirse, lo que uno haga, tener sensatez, hacerlo con consideración. Una de las palabras que podríamos utilizar como sinónimo es la palabra cautela, la palabra precaución, tener buen juicio, ser una persona sensata, ser una persona razonable, una persona justa, una persona lógica. Lo que me estoy refiriendo es la manera como el diccionario en español lo define. Estoy totalmente claro de que ni la lógica nos va a enseñar nada, ni la sensatez humana no nos va a enseñar nada que sea espiritual. Y nuestra labor como cristianos es enseñar cómo se mueve el mundo espiritual. De tal manera que lo que te quiero enseñar es de que la prudencia no solamente tiene que ver con el hombre natural, sino también con el hombre espiritual. Vemos que David se conducía de una manera prudente. Todo lo que él hacía, lo hacía con prudencia. El propio rey le tenía temor porque era demasiado prudente. ¿Qué cosa es la prudencia en realidad? Visto desde el punto de vista bíblico, es una persona que actúa con cautela, una persona que tiene precaución en todo lo que hace. Estamos hablando de una persona que demuestra sabiduría en todo lo que hace. Ahora fíjese esto, hermano, en Proverbios 13:16 nos dice algo muy importante. Dice de la siguiente manera: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Si usted se fija, acaba de relacionar la prudencia con la sabiduría. Dicho de otra manera, una característica de una persona que tiene sabiduría es que va a conducir su vida con prudencia. Una vez predicando y bajo la unción del Señor, recuerdo que dije que la prudencia es el pan de los sabios. Una persona con sabiduría es una persona prudente. Una persona que no tiene sabiduría va a ser una persona imprudente, insensata, que no es precavida, no toma precaución en las cosas que hace. De tal manera que la misma Biblia nos va aclarando el concepto a donde los quiero llevar. En el 14:8 del mismo libro de Proverbios nos dice así:
la ciencia del prudente. La ciencia del prudente está en entender su camino, es decir, lo que tiene que vivir a diario. Entender su camino, más la indiscreción de los necios es engaño. Y si miramos el 14:33, ahí mismo de Proverbio, por favor quiero que note nuevamente la palabra que le hice énfasis en el anterior. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. Hasta este momento, quiero que usted entienda esto. Hay dos tipos de personas en este mundo. Están la gente necia y está la gente con sabiduría. Está la gente prudente y está la gente insensata. Es decir, el sabio va a proceder con prudencia, pero el hombre necio va a proceder con imprudencia. Todo lo que hace lo va a hacer con imprudencia y no va a tener ningún cuidado en lo que hace, no le importa nada. Es una persona que no tiene cautela, que no es razonable, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted se fija en esto, hermano, todo lo que nos viene diciendo la Biblia, porque es un concepto bíblico, es una ordenanza bíblica. Todo hombre que tiene a Dios tiene la sabiduría de Dios, y toda persona que tiene la sabiduría de Dios tiene que tener una vida llena de prudencia. Cuando usted lo ve desde ese punto de vista, con este tiempo que nosotros estamos viviendo, se ha desatado una serie de conflictos entre cómo actuar en este momento que estamos en crisis mundial y a la vez somos cristianos. Algunos han enfocado la actitud de unos cristianos que se cuidan, lo han enfocado como que le falta la fe, pero es un error garrafal, es no comprender la Biblia, es no tener el conocimiento de la palabra, porque lo que nos está diciendo la palabra es que todo hombre sabio tiene que tener prudencia en todo lo que hace, y este es el tiempo donde debe de haber mayor prudencia. En Proverbios capítulo 1 y versículo 2 nos dice exactamente para qué sirve el libro de Proverbios. Creo que todos nosotros conocemos el libro de Proverbios. Todos lo hemos estudiado, lo hemos leído, pero hay una razón para la cual sirve, y lo dice el capítulo 1 y el versículo 2. Es para entender sabiduría, óigalo bien, y doctrina, para conocer razones prudentes. Para eso es el libro de Proverbios. Dicho de otra manera, no tenemos ninguna escapatoria. O somos prudentes o somos prudentes. Te lo voy a decir de otra manera. Todo hijo de Dios tiene que conducirse durante toda su vida con prudencia, tener cuidado de hacer las cosas de tal manera que no vaya a afectar a nadie, que no vaya a causar algún problema. Ahora bien, cuando llegamos a Tito capítulo 2 y versículo 2, introducimos algo diferente en esto que estamos estudiando. El libro de Tito capítulo 2 y versículo 2. Era un momento cuando la iglesia primitiva estaba siendo organizada. El apóstol Pablo iba a nombrar los primeros ancianos de la historia de la iglesia, y le dice que los ancianos, es decir, los líderes de la iglesia, sean sobrios. Eso va para todo el liderazgo cristiano de toda la iglesia cristiana del planeta. Que sean sobrios, que sean serios, que sean prudentes, que sean sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Me interesa mucho que usted se fije que cuando dice prudentes, a continuación dice sano en la fe. Es decir, relacionan la prudencia con una persona que tiene fe. Y esto te lo digo para aquellas personas que están creyendo que tener prudencia en este tiempo es que le faltó la fe. Y es totalmente lo opuesto, totalmente lo contrario. Una persona con fe es una persona con sabiduría, y es una persona que va a actuar con prudencia en este momento de gran necesidad. Yo quisiera que usted pensara un momentito en eso. El mismo Tito en el capítulo 2 y el versículo 6 nos da una orden y dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Por alguna razón el apóstol Pablo se daba cuenta que la mayor imprudencia estaba en los jóvenes. El joven cree que este virus nunca lo va a tocar, se sienten dueños del mundo. Están hablando que solamente a los ancianos los llega a matar. Están hablando que solo los que tienen enfermedades crónicas. Pero de alguna manera tenemos que actuar con prudencia.
Ya lo estamos escuchando por todos lados, hermano, de que tenemos que cuidarnos, porque si a lo mejor nosotros no nos morimos, podemos ser el canal para llevar la enfermedad a otra persona dentro de nuestros seres queridos. Para eso, todo cristiano tiene que actuar en este tiempo con prudencia. Yo no entiendo cómo algunas personas no ven esto en la palabra de Dios, que es algo elemental, es algo sencillo, es el ABC del cristianismo, que tenemos que tener prudencia. David era un hombre prudente, pero también la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa eso? Que David agradaba a Dios en lo que hacía y era prudente. Dicho de otra manera, a Dios le agradaba la prudencia de David. Espero que usted me esté captando la idea. Tiene que tener prudencia. Es un momento donde es una de las cosas más importantes que debemos tomar en cuenta. Prudencia. La fe te va a ayudar a tener prudencia y no todo lo contrario. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30 y verso 19, nos dice algo interesante que nos va a ayudar a entender cómo la debemos de aplicar esa prudencia. En el 30:19 dice de la siguiente manera: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros. Escuche eso, hermano. Contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Nos da a escoger, hermano. Usted y yo sabemos que Dios nos hizo entes espirituales y entes morales libres. De tal manera que nosotros tenemos el poder para decidir. Una persona sensata ve el peligro y se aparta, pero una persona insensata queda ahí y le llegan los daños. La Biblia lo dice más o menos parecido de esa manera. Dice que el hombre sabio ve el peligro y se aparta, pero el hombre necio se queda y sufre los daños. Pero eso es Biblia, hermano. Eso es palabra de Dios. Y aquí lo que nos dice es que hay dos cosas que podemos hacer y que está vigente el día de hoy: el camino de la vida, el camino de la muerte. Y luego te dice y te exhorta: escoge el camino de la vida para que vivas tú. Y no solamente tú, sino también tu descendencia. Qué poderosa y qué sabia que es la palabra. Y la tenemos que tener en cuenta en este tiempo. Hay tanta imprudencia y algunos creen que porque tienen demasiada fe, entonces ellos van a paralizar lo que ya Dios decretó. Y no se debe de actuar de esa manera. En el libro de Hebreos, y esto es para aquellas personas que están dudando, que a lo mejor piensan de que estoy hablando pura chancleta, en Hebreos 5:14 dice de la siguiente manera: pero el alimento sólido, este tipo de palabra que algunos no lo pueden digerir, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo, del bien y del mal. Hermano, si usted está viendo que por ahí hay peligro y usted es cristiano y usted tiene fe y usted confía en Dios, usted no va a decir: Dios me va a proteger si ve peligro. La palabrita que acaba de introducir ahora es la palabra discernimiento. El mismo discernimiento que Dios puso en tu ser te va a hacer sentir de que por ahí no debe de pasar. Hay que evitar el peligro, hay que evitar el problema, hay que caminar con prudencia. Entonces, la palabra discernimiento es importante porque es uno de los frutos, de los dones del Espíritu Santo, uno de los dones del Espíritu Santo. Y ese don lo tienen los que están llenos del Espíritu de Dios. Dicho de otra manera, una persona llena del Espíritu de Dios es una persona que sabe discernir lo que es bueno y lo que es malo, el camino del bien y el camino del mal, dónde está el peligro y dónde no hay peligro. Tiene discernimiento. Aleluya. Yo creo que con esto nos va a abrir la cabeza a un montón de cosas. Ya desde que se estaba organizando el pueblo de Dios en la parte religiosa, en el libro de Levítico capítulo 10 y versículo 10, habla acerca de esto que Dios le puso al hombre por medio de su Espíritu Santo, que es aprender a discernir. Y lo dice así: para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Oiga, mi hermano, si hay algo que por ahí está malo, usted va a coger el otro camino. La Biblia dice: si bebieres cosas mortíferas no les hará daño. Pero yo no he conocido a nadie que se beba un galón, un litro por lo menos, de racumín
y se lo va a meter un veneno para rata y no se lo va a meter, porque el discernimiento nos dice que eso no debe de ser así y que debemos de cuidar nuestra salud. Espero que usted esté captando en este momento y que no se sienta culpable cuando venga uno de esos religiosos y que te señala y te dice: te faltó la fe. Porque Dios más bien nos dice: si tenés fe, tenés que tener discernimiento de espíritu, que es uno de los dones del Espíritu de Dios. Aleluya. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, el apóstol Pablo sigue hablando de esto y le dice: pero el hombre natural, aleluya, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las percibe, porque para él son locura, nos ven como locos. Ahorita que yo venía para acá, la gente se reía porque salí con un tapaboca. Si el mundo entero se está cuidando, y dice, y no los pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. No es con tu mente, no es con tu alma, es con el Espíritu. Y el Señor dice: escoja la vida para que viva y no para que te vayas a morir. Amén. Ojalá que usted diga un amén ahora mismo ahí donde se encuentra. Pero algunas personas dicen: no, yo tomo mis decisiones como nos da la gana. La Biblia también tiene una idea para las personas que piensan de esa manera. En el Proverbios 3:7 te lo dice de la siguiente manera: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Fíjate que no dice del malo, dice del mal. Y hay cosas que están mal y hay que apartarse de ellas. Y no necesariamente el pecado, sino el peligro, la contaminación y todo ese tipo de cosas. La palabra de Dios es integral y la palabra de Dios no funciona para todo. Y luego dice en el 9:12 del mismo proverbio, hoy viene con la palabra, porque hay muchas personas, algunas confundidas, otras sintiéndose culpables, pero la palabra de Dios nos da la libertad que necesitamos. Escucha lo que dice el 9:12. Si fueres sabio, para ti lo será. O sea, solo vos te vas a beneficiar. Qué lindo que es el Señor. Y si fueres escarnecedor, o sea, lo contrario, pagarás tú solo. Te va a ir mal, hermano. Así es que necesitamos prudencia, 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 prudencia. Yo espero que en este momento usted esté descansando un poco. Hermano, Dios sabe hacer las cosas. Pone las cosas en su momento, que aunque no lo comprendamos, tenemos que entender que Dios jamás ha perdido el control, nunca lo va a perder, y Él es el dueño de toda la creación. Por lo tanto, todo lo que sucede, cuando todo esto pase, nos vamos a dar cuenta que van a venir cosas mejores, que eran necesarios, aunque nuestra mente no lo logre entender, era necesario porque ahorita, hermano, el tiempo Dios nos está metiendo en oración. La humanidad entera está orando, la humanidad entera está hablando de Dios, la humanidad entera está leyendo la palabra. Así es que esto está provocando un gran avivamiento. Líderes mundiales están diciendo que solo Dios tiene la solución. Y los evangelicones están queriendo ahí: espérese un momento, usted no es el que tiene todo el poder. El que tiene el poder se llama Jesús. Aleluya. Espero que se entusiasme con lo que le acabo de decir. Eclesiastés capítulo 8 versículo 5 dice de la siguiente manera. Escúchame, cuando te hablaba de todo esto, es un mandamiento de Dios. Ahora dice aquí en Eclesiastés 8:5: el que guarde el mandamiento, toda la palabra que ya te dije que salió de la lectura de la Biblia, el que guarde el mandamiento, no experimentará mal. Mire qué importante. Guarde ese mandamiento y no va a experimentar mal. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Cuando usted lee el Antiguo Testamento se va a dar cuenta. Había una tribu, la tribu de Aser. La tribu de Aser dice que era conocedora de los tiempos. Sabía leer las estrellas, sabía leer para dónde iba a correr el viento, sabía leer cuándo iba a haber buen invierno. Sabían leer el tiempo, hermano, eran conocedores del tiempo. Dios nos está hablando de esa misma manera, que si guardamos el mandamiento no nos va a alcanzar el mal, porque el sabio va a discernir este tiempo y este juicio que está viniendo sobre la tierra. Lo está diciendo Eclesiastés, mi querido hermano.
Hay juicio sobre la tierra, porque vino por el pecado del hombre. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y comienza a darle, y cuando habla de la tierra, será maldita la tierra a causa del hombre, dijo el Señor, el pecado que había cometido. Así es que cuando nosotros lo vemos de esa misma manera, hermano, en todo lo que hagamos tenemos que tener prudencia. Mira lo que dice Eclesiastés, la primera parte del versículo, el 2:14 de Eclesiastés. Dice así: el sabio tiene sus ojos en la cabeza, mas el necio anda en tinieblas. No lo entiende, no entiende lo que está pasando. Un hijo de Dios tiene que entender que Dios nunca hace las cosas para matar a su pueblo. Los hijos de Dios estamos bien con el Señor, y si nos toca partir, no es que nos va a ir mal, sino que nos va a ir mejor. De tal manera que hay que tener cuidado. Ahora fíjese en esto. Voy comenzando a descender este momento. En Proverbios capítulo 2 y versículo 1, me gustó esto, hermano. Dice así: el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Es decir, se deja enseñar, quiere aprender. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este tiempo, hermano? Usted lo decide, hermano. Dios nos está poniendo tantas cosas. Y como si fuera poco, te quiero leer un versículo que me sorprendió cuando el Señor me lo estaba dando. Porque yo solamente oré y luego Él me lo dio. Estoy en Segunda de Crónicas, capítulo 20 y versículo 17. Dice de la siguiente manera: estaba orando al Señor. La iglesia está llorando, la iglesia está orando, la iglesia está guerreando en el Espíritu, la iglesia está pidiéndole a Dios el poder que venga sobre nuestras vidas para que el mal no nos toque. Sin embargo, el Señor me mandó a este versículo que dice: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. ¿Estás oyendo, hermano? No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estar quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Wow. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará, tiempo futuro, con vosotros. Pero en este momento el Señor me daba la palabra: no habrá para qué peleéis, porque vosotros, dice, estate quietos y vas a ver la salvación. Interesante, pero como si fuera poco, sin estar buscando, el Señor me manda Salmo 46 y el versículo 10 y el 11, y con esto le puso el punto final. Dice de la siguiente manera: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Wow, qué cosa más linda. Seré exaltado entre las naciones. Es lo que ahorita está sucediendo. Los gobernantes de todas las naciones de la tierra están reconociendo que necesitamos a Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Que el Señor te bendiga, mi querido hermano. Que el Señor te bendiga y te proteja y te ayude a tomar la decisión que en este momento necesitas. Protege tu vida y protege la de tu familia. Ama la vida, escoge la vida y no la muerte. Por lo tanto, mi hermano, la palabra de Dios ha hablado. Ella solita se ha explicado y ella solita nos ha dicho lo que tenemos y debemos hacer. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por todas aquellas personas que se han conectado con nosotros. Las bendigo desde este lugar de Nicaragua, Señor. Que tu unción, tu poder, tu amor, tu voluntad se perfeccione en ellos, Dios mío. Te ruego para que no le falte el alimento, que no le falte la salud, que no le falte la alegría y que tengan paz y tranquilidad. Y como dice tu palabra, estad quietos y conoced que yo soy Jehová, dice el Señor. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio
es el Dios de Jacob. Dios te bendiga, hermano.